Todas las noticias y la actualidad del sector. Análisis, información e inversión. Todo en Crypto Trend. Primer trimestre del PIB en Estados Unidos en negativo, Sale negativo, ya veremos el segundo trimestre, si efectivamente vamos o no a esa recesión que, por ejemplo, todavía hacían una encuesta a los principales CEOs de Estados Unidos y más del 60% creían que sí, que en este propio 2025 vamos encaminados, directos a una recesión. Trump, mientras, echa balones fuera, habla de que estos siguen siendo los efectos de las políticas del anterior presidente, de Joe Biden. ¿Hasta cuándo, mejor dicho, le durará esta excusa? De momento, desde luego, al Bitcoin, obviamente, que haya recesión no le viene bien, a los activos de riesgo pues no le viene bien, ¿no? Cuando hay recesión pues prácticamente cae todo, ¿no? La gente saca el dinero de sus inversiones para, bueno, pues pagar sus gastos corrientes, ese efecto riqueza negativo, y por lo tanto el Bitcoin podría haber caídas, o por lo menos no tantas subidas como podríamos esperar, que yo sigo esperando, por cierto, todavía subidas. Ya veremos qué pasa en la siguiente lectura del PIB, pero ¿por qué seguimos esperando todavía subidas pese a este dato todavía malo, Es pronto para hablar de recesión. Yo creo que todavía no podemos hablar de una recesión en Estados Unidos, hay que esperar, pero sigo viendo todavía con optimismo al Bitcoin. Yo también venía respondiendo más o menos fuerte el oro, que este sí que actúa mejor, efectivamente, que el Bitcoin, por lo menos a corto plazo, como activo refugio. Os traemos hoy son 6 imágenes, vamos a verlas, el por qué seguimos siendo optimistas, pese al dato del PIB en el Bitcoin. Todavía, por cierto, mientras estoy grabando este vídeo, aguanta por encima de los $90.000. Cualquier dudilla sobre criptomonedas, sobre el exchange con el que trabajamos, sobre el copy trading que tenemos, que está casi más de un 60% arriba, nos podéis escribir aquí al WhatsApp sin ningún compromiso. Nos escribís para cualquier duda y os contestamos. Somos 4 personas contestándose WhatsApp, o sea que estamos prácticamente todo el día disponibles. Mira, aquí tenemos la primera imagen, ¿verdad?, de la jornada. Vamos a ponerla en grande para ver de qué se trata, Va acompañada, es bastante interesante esto, va acompañada con un texto, ahí lo veis, y fijaos, ¿qué tenemos? Esto lo dice Bloomberg, ya sabéis que, bueno, el Bloomberg Analytics nos gusta mucho, y dice, hay que estar atentos, sobre todo para los de altcoins, cuál va a ser el siguiente ETF que se apruebe. Y entonces, claro, hace un análisis, ahí lo ponemos, los de Grayscale, lo veis, ¿no? En la imagen en negro, tenemos los de Litecoin, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Polkadot, Hedera, que es HBAR, y Avalanche, ¿vale? Ahí te hacen los análisis de Bloomberg de esos ETFs que se pueden aprobar, y los porcentajes, fijaos, al que más porcentajes le dan, Bloomberg, ¿vale? Ese estudio, Bloomberg Intelligence, fijaos, más de un 90% de posibilidades a que se apruebe en este 2025 el ETF de Litecoin y el ETF de Solana. Ya sabéis que dentro de la administración Trump, como David Schatz estuvo metido también en Solana, por eso yo creo que le dan tantas probabilidades. Yo creo que el de Solana sí que lo veremos aprobado en este 2025. Un 85, muy cerquita, el de XRP, también Ripple, con muy buenas conexiones dentro de la administración Trump, con Brad Garlinghouse, 80, son probabilidades muy altas, 90, 85, también 80, está bien el de Dogecoin y Hedera, estos le dan un 80% a Polkadot y a Cardano en el siguiente, bueno, a Polkadot, a Cardano y a Avalanche también le dan un 75% de probabilidades, O sea que ahí tenemos, si alguno tiene alguna de estas altcoins, que esté muy atento, que se lea este análisis de Bloomberg Intelligence, porque seguramente que le va a interesar. Creo que es interesante también conocer esos porcentajes que da, porque claro, de aprobarse estos ETFs de estas altcoins, obviamente podemos ver subidas importantes en estos ETFs. Hablando un poquito de todas las criptomonedas, de todas estas altcoins, va también reaccionar a la siguiente imagen, la segunda, Vamos a empezar hablando de altcoins y no de Bitcoin, aunque luego hablaremos también de Bitcoins, Y la segunda justo es de Arthur Hayes, lo hemos comentado antes. Esta es la conferencia que está mucha gente hablando, esa conferencia en Dubái, ¿verdad? Vamos a poner en grande la imagen donde han estado todas las puntas de lanza, ¿verdad?, del sector cripto. Ahí hablando, lo veis, en la conferencia en el Token 2049 en Dubái, esa la conferencia, y decía Arthur Hayes, que a nosotros nos gusta mucho, los ensayos que hace son muy potentes, sacó la semana pasada uno interesantísimo, dice, por cierto, Arthur Hayes, aquí no me pone, pero lo dice, ya os lo digo yo, que en 2028 Bitcoin va a valer $1 millón. ¿Cómo os quedáis, Bueno, dice que es tiempo para comprar Bitcoin, por supuesto, porque dice que en 2028 va a valer $1 millón, pero dice que es tiempo, ahí lo veis, it's time to go long everything, para comprar todo, casi todo, ¿no? Solana, Avalanche, Cardano, Ethereum, XRP, que este es un mensaje que no, o sea, que estamos a punto de llegar al season también y que cree que van a unos meses muy alcistas. Ya veremos, la verdad que es una persona que suele acertar bastante,
Yo desde luego de momento en altcoins todavía no estoy. Sí que creo que Bitcoin va a tener un componente alcista, algunas altcoins también, por supuesto, si aprueban esos ETFs, creo que sí. O sea, las que están con los ETFs creo que pueden tener componentes interesantes, pero cuidadín que obviamente las altcoins todavía no están, a mi forma de entender, muchas de ellas todavía para entrar mucho riesgo. El Bitcoin obviamente minimiza mucho ese riesgo y nosotros seguimos viendo un comportamiento alcista. ¿Llegará, como dice Arthur Hayes, Bitcoin en 2028 al $1.000.000? Complicado, pero ahí está la predicción. Vamos con la tercera imagen que os traemos para hoy. Insisto que ayer tuvimos también conferencias, CZ, por cierto, vamos a poner la siguiente imagen, pero CZ le preguntaban que quién creía que era, ha pensado, ¿verdad?, Satoshi Nakamoto, y decía que él creía que era una inteligencia artificial venida del futuro. Tremenda esa respuesta, ¿eh? Gráfico del Bitcoin, vas a ponerlo en grande, porque está haciendo un fractal que ha sido muy alcista, ¿no?, en las últimas ocasiones que se ha producido. Ahí lo veis, esas cuñas, las cuñas que son debilidad, ¿no?, cuña de tendencia bajista, y luego esas reacumulaciones, ¿verdad? Pues está produciendo una hora que, fijaos, las últimas 3 veces ha dado, bueno, pues paso a nuevas alzas, nuevas alzas, veremos si también da paso a nuevas alzas para romper sus máximos históricos. Desde luego las cuñas, fijaos, han sido unos patrones, esto es técnico puro, han sido unos patrones técnicos muy relevantes en el pasado, prácticamente desde que dejó esa zona de acumulación. Por tanto, ¿qué creéis? ¿Que esta es una cuña también de continuación? Que no lo es. Como siempre os leemos en los comentarios. Yo sí pienso, ya os lo digo, me mojo, que es una cuña también de continuación para efectivamente continuar con esos mínimos crecientes y con esos máximos crecientes. Vamos con la cuarta imagen que os traemos para hoy. Aquí las redes sociales, amigos, @TradingPromedia, estamos en todas ellas, también en TikTok, @TradingPromedia, lo mismo en todas ellas, Vamos con la quinta imagen que os traemos para hoy. Uy, el fondo blanco, vamos a ponerlo en grande, porque este sí que se ve aquí un poquito peor, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ya en grande, lo tenemos, Esto, ojo, los titulares a largo plazo están comprando Bitcoin. Esto es importante, ahí lo tenéis, la imagen, ¿veis la línea azul? Es el precio del Bitcoin, que está en esa corrección, pero fijaos como la línea amarilla, que es esos titulares, es el LTH, es el Long Term Holder Supply, ¿vale? La oferta de los titulares a largo plazo. Pues mirad cómo está subiendo muchísimo ese círculo rojo, esto es bueno, esto es muy bueno, Insisto que estas son métricas que no tienen por qué acompañar si subes en el precio a corto plazo, pero que son métricas muy interesantes, obviamente, para ver un Bitcoin sano, unas métricas saludables para acompañar, poner los cimientos a posibles subidas. Por lo tanto, nosotros aquí siempre os traemos para que tengáis toda la información, No todas las métricas son buenas, pero esta en particular sí que lo es, Y nos queda todavía una más, Os vamos a mostrar, esta os va a interesar, os va a gustar, En la última gráfica que os traemos, porque claro, aquí siempre hablamos del VIX, hablamos mucho de la volatilidad de SP500, que es el VIX, ¿vale? El índice VIX, lo podéis buscar en... Bueno, perdón, antes de ir con la volatilidad del Bitcoin, notición, Notición que tenemos de Panamá. Esto lo poníamos en los titulares también del programa de Basque Mercados de hoy. ¿Por qué? Lo ponemos en grande. Cuidado que Panamá es otro de los países que se puede juntar a esta famosa reserva estratégica de Bitcoin. Ahí lo veis, La ciudad de Panamá acaba de decir que la reserva estratégica de Bitcoin llegará. Cuidado, que Panamá, la ciudad de Panamá también parece que se quiere unir a la fiesta del Bitcoin, Yo creo que va a ser cada vez más países, lo hemos comentado. Nuevo México parece que puede ser el primer estado también dentro de Estados Unidos que pueda aprobar esa ley para la reserva estratégica. Veremos si Panamá, decía el propio Chapenzao también ayer, he comentado lo de la inteligencia artificial del futuro, que dice que es Satoshi Nakamoto. También dijo que hay países que están haciendo muy bien las cosas, se ha pensado que tendrá más información, mucha más que nosotros, que están haciendo las cosas muy bien para la reserva estratégica de Bitcoin, y hablaba de Bután, el país de Bután como ejemplo. Cuidado, ahí también tenemos a Panamá. Y ahora sí, la última, vamos a ver la última ya imagen. Esta sí es la volatilidad del Bitcoin. ¿Habéis visto alguna vez el gráfico de la volatilidad del Bitcoin? Mirad, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, porque hay una zona importantísima, clave, crucial, determinante, que tendríamos que romper. ¿Cómo podéis buscarla? Pues simplemente ponéis BV. Ese es el ticket, ¿vale? Para buscar la volatilidad del Bitcoin, ¿vale? Ahí tenéis el Bitcoin Volmex Implied Volatility, o sea, el Bitcoin, la B de Bitcoin, la V de Volmex, la I de Implied y la V de Volatility. Ahí tenéis el ticket para buscarlo. Si rompe esa zona, la zona de los 48, la zona, mejor dicho, de los 47.65, se pone muy alcista el Bitcoin. Tiene que romperla, de momento no la está rompiendo, es un soporte, está rebotando, de hecho, pero es una zona a vigilar para buscar largos en Bitcoin que rompa ese soporte, la volatilidad del Bitcoin. Por tanto, ya tenéis un nuevo gráfico que mirar, los que operéis en Bitcoin. Me podéis preguntar, ya sabéis, en el teléfono que hemos marcado antes, cualquier duda sobre cómo leer la volatilidad del Bitcoin, pero debería, de momento, romper esa zona, que no la está rompiendo, pero que creemos que las siguientes semanas sí lo romperá. Ahí, cualquier duda también sobre la volatilidad del Bitcoin, me podéis preguntar aquí y os contestaré cómo leerlo, cómo estudiarlo, cómo analizarlo, sin ningún problema. Ahora vamos a estudiar, analizar más mercados, como siempre, de la mano de José Basaguti, que nos espera. ¿Dónde? En la serie de trading. Vamos allá.
Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.